Buen día. Los saluda su amigo Dalf93, trayéndoles un nuevo video. El Mundial de Rusia 2018 se acerca cada vez más. La emoción no da espera, y desde ya, se empieza a respirar y a hablar de fútbol en casi cualquier ocasión. Temas como los goles, equipos e historia, son los que llenan la memoria de los fanáticos alrededor del mundo. Las anécdotas se hacen visibles en cada discusión, y las polémicas son el plato de cada día. Una de las más grandes, y que cada 4 años plantea un curioso debate, es en la que se analiza, si verdaderamente 1930 fue la fecha que vio nacer la Copa Mundial, o si por el contrario, fue en 1924. Por supuesto, los libros dicen que la cita mundialista inició en la década de los 30. Bajo el mandato de Jules Rimet, la FIFA organizó el torneo que tendría como campeón a Uruguay, en un partido que ganó por 4-2 frente a Argentina. Luego, tuvieron que pasar 20 años para que los charrúas pudieran obtener su segundo mundial en 1950, al derrotar a Brasil por 1-2, en lo que se conoce como el Maracanazo. Entonces, si la selección uruguaya solo ha ganado de manera oficial 2 Copas del Mundo, ¿por qué tiene 4 estrellas sobre su escudo? Número 6. Uruguay y las 4 estrellas. Es aquí donde se inicia el debate. Oficialmente, los Juegos Olímpicos de 1924 en París, también representan el primer mundial que se haya jugado. Según Pierre Arrighi, autor del libro 1924, el primer mundial de fútbol de la historia, la FIFA habría establecido el fútbol olímpico de aquel año, como el primer campeonato mundial de fútbol de carácter totalmente oficial, y que de manera sorprendente también ganó Uruguay. Asimismo, las Olimpiadas de 1928 en Ámsterdam, fueron testigo de lo que sería el segundo título mundial del equipo sudamericano, y que sobre el papel es uno de los 4 que con tanto orgullo muestran los uruguayos. Un archivo histórico oficial de la FIFA, que habla sobre los orígenes de la Copa Mundial y otros datos sobre la competición, reza lo siguiente. FIFA acordó en el Congreso de 1924, asumir la responsabilidad de la organización de los torneos olímpicos de fútbol, tras ratificar la propuesta de que, a condición de que los torneos olímpicos de fútbol se celebren de acuerdo con la reglamentación de la FIFA, esta última reconocerá este torneo como un campeonato mundial de fútbol. Es decir, que el campeón olímpico sería considerado también campeón del mundo para la FIFA. Así sucedió en los Juegos de ese mismo 1924, celebrados en París. Uruguay ganó en la final a Suiza por 3-0. Y lo repitió 4 años después, en los Juegos de Ámsterdam, ganando 2-1 a Argentina. El éxito de estos torneos fue tal, que la FIFA quiso entonces celebrar sus propios mundiales. Así, en el Congreso del 26 de mayo de 1928, celebrado en Ámsterdam, decidió organizar una competición aparte entre las mejores selecciones del planeta. Había nacido la Copa del Mundo. Uruguay era la potencia de la época. Había ganado los Juegos 2 veces seguidas, y durante esas décadas, 6 de las primeras 10 Copas América. De modo que recibió el encargo de celebrar el primer mundial en 1930. Uruguay fue de nuevo el campeón, y lo volvería a hacer en el Maracaná en 1950. Su cuarta estrella, 2 de ellas olímpicas. Es el mismo número de distinciones que Italia y Alemania, pero solo Uruguay puede disfrutar de esa circunstancia especial, porque la FIFA solo consideró campeón del mundo a los vencedores de los Juegos de 1924 y 28. FIFA especifica en su reglamento sobre equipamiento de juego, que los campeones mundiales pueden llevar una estrella sobre su escudo. 4 viste orgullosa Uruguay. No importa si son oficiales o no, que deberían serlo, desde que las 4 estrellas brillan con fuerza sobre el escudo uruguayo, la gloria no se irá de su lado. Para muchos, 1924 y 1928 son solo 2 años que quedaron en el pasado. Para otros, son el inicio del fútbol. La pasión hecha deporte. La historia hecha mundial. Número 5. La gran mentira del Mundial de 1958. ¿Recuerdan aquellos 2 maravillosos goles de Pelé, en la final del Mundial de 1958 contra Suecia? Pues bien, esto nunca sucedió. Porque ese Mundial jamás llegó a jugarse. Es una leyenda urbana. Un experimento sociológico, como el Gran Hermano, o la prisión de Stanford. ¿No me creen? Pues no se despeguen de este video.
Esta increíble revelación, se la debemos al valiente cineasta sueco Johan Lofstedt, que en 2002 estrenó el polémico documental llamado Conspiration 58. Su argumento: muy sencillo. Destapar uno de los mayores engaños del siglo XX. Era 1958, y según la historia oficial, Suecia estaba preparada para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA. La imagen de los dirigentes, el espectáculo en campos repletos y en general, la seriedad sueca, propiciaron una grata imagen que dio la vuelta al mundo. Una imagen, por demás, falsa. Y es que todo fue un engaño perpetrado, cómo no, por la famosa CIA. En aquel tiempo, el país escandinavo no tenía la infraestructura necesaria para albergar un evento de tal magnitud. Sin embargo, su carácter de aliado y su relativa cercanía a la URSS, permitía a la agencia estadounidense plantear una fabulosa suposición. ¿Qué ocurriría si consiguieran engañar a todo el mundo, si llevaran a cabo la farsa definitiva? En otras palabras, ¿qué pasaría si hacían ver que los partidos que se estaban llevando a cabo, fueran simulados, con encuentros jugados en otros lugares, en otras fechas y con público contratado como extras? Claro que había un problema. La propia selección soviética se había clasificado para la cita. Ninguna razón para preocuparse. La URSS sí que jugaría sus partidos, efectivamente, en terreno sueco, y sería ultrajada sutilmente por los árbitros, para que no avanzara demasiado en un torneo que solo ellos, y sus rivales, llegaron a disputar. Pero, ¿y Pelé? ¿Y Brasil? Aquí aparece la FIFA. Los dirigentes del fútbol mundial estaban muy interesados en que el gigante americano, uno de los mayores mercados en el mundo del fútbol, se impusiera al fin en un mundial, después del fiasco de 8 años antes, en el propio Brasil, al perder la final contra Uruguay en el Maracaná. Así que Brasil fue designado vencedor por decreto. El documental, que cualquiera puede ver en la red, basa sus afirmaciones en 3 tipos de pruebas. Las primeras son las imágenes, tanto de televisión como fotográficas. En ellas, se pueden apreciar extrañas sombras de los jugadores sobre el terreno de juego, que no corresponden a las fechas y horarios en que se jugaron, supuestamente, aquellos partidos. Además, algunas fotos aéreas de las ciudades suecas en 1958, muestran estadios aún en construcción, incapaces de albergar el evento. La segunda prueba, son los documentos oficiales, extraídos de un ministerio de Interior sueco que, a cambio de colaborar en la farsa, recibió jugosos fondos provenientes del Plan Marshall, muy superiores a los que en un principio les hubieran correspondido. Por último, la prueba definitiva. Los testimonios, en los que abunda el documental. Incluye algunos de jugadores de la selección sueca, en aquel mundial fantasma, de periodistas, altos cargos del gobierno de la época, o el mandatario Lennart Johansson, que llegó a ser presidente de la UEFA. Como podemos apreciar, el engaño no tuvo fisura alguna. Y al parecer en Moscú, se lo tragaron hasta el fondo, propiciando así que avanzaran los planes americanos para el siguiente gran montaje, el falso aterrizaje en la Luna, del que el Mundial de 1958 habría sido solo un ensayo, tal y como la investigación muestra con lujo de detalles. Evidentemente, todo lo anterior que te acabo de decir, es falso. No así el documental que efectivamente, se estrenó en la televisión pública sueca en 2002, y que mantuvo a sus conciudadanos engañados durante casi 1 hora, creando bastante revuelo. Una historia deliciosa, que he dejado aquí consignada en video. Porque, créanme, en algún momento, quizás dentro de mucho tiempo, algún sabelotodo les vendrá, y como quien cuenta un secreto, les dirá: ¿sabías que el Mundial de 1958 nunca llegó a celebrarse? Número 4. El viajero del tiempo en Chile 62. Nos encontramos en Santiago de Chile, un 17 de junio de 1962. Garrincha, el as brasileño, levanta la copa, tras ganar la final del Mundial frente a Checoslovaquia, en un partido el cual terminó ganando Brasil por 3-1. Si observamos la imagen con detenimiento, notamos que entre la multitud de fotógrafos, destaca uno en particular, el cual, en lugar de llevar su enorme cámara, como todos los demás, trae consigo lo que parece ser un teléfono con pantalla táctil, tecnología por demás, adelantada para la época. Muy perturbador y siniestro, ¿no crees? La posible explicación, y con toda probabilidad, es que se trata de una cámara de doble lente Yashica, vista desde atrás.
Según relatos, se trata de una popular cámara fotográfica japonesa, fabricada entre las décadas de 1950 y 1980, y por tanto, perfectamente pertinente en 1962. Mientras tanto, hay personas que defienden la teoría de un viajero del futuro, y ponen en entredicho esta explicación, haciendo públicas las fotos de la cámara en cuestión. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. Número 3. El Mundial Olvidado de 1942. El esqueleto de Guillermo Sandrini, operador cinematográfico, aparece enterrado en un descampado de Villa Chocón, en la Patagonia. Los restos de Sandrini abrazan una cámara de cine de 16 milímetros de capacidad subacuática. El finado había sido contratado para filmar la Copa del Mundo de Fútbol de 1942. La historia oficial indica que la continuidad de los mundiales de fútbol se vio severamente interrumpida entre 1938 y 50, por culpa de la bien conocida Segunda Guerra Mundial. Por ello, las citas fijadas para 1942 y 46 quedaron solo como sanas intenciones en medio del polvorín. Ninguna federación internacional de este deporte da oficialidad a este torneo. El documental, El Mundial Olvidado, de 2012, relata que una intensa inundación borró las únicas pruebas de este evento, celebrado en la Patagonia, territorio entre Argentina y Chile. Los principales diarios argentinos de la Patagonia de inicios de los años 40, informaban los contactos entre el conde Ots y la directiva de la FIFA para celebrar la cuarta edición del Mundial en dicho lugar. Según se relata, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero poco después estalló el inicio de la Segunda Guerra Mundial, paralizando a Europa por completo. Ante tal situación en el continente europeo, aquel campeonato fue disputado en gran parte por obreros, mineros, pescadores y exilados de la guerra. El conde Oz fue el organizador del evento, y tuvo ideas de lo más peculiares. El Mundial de 1942 ofreció cientos de anécdotas curiosas. Otro ejemplo, uno de los participantes fue el Real Patagonia, selección que reunió a indios mapuches del territorio donde se disputó el campeonato. El conde quería una selección que animase al público local a seguir los partidos, y también sirvió como una forma de reivindicación por parte de los habitantes de la Patagonia, quienes querían que se les reconociese como un estado propio. Quizás todo este relato les parezca demasiado increíble, incluso absurdo, pero exfutbolistas como Roberto Baggio, Gary Lineker y Jorge Valdano, o incluso el expresidente de la FIFA, Joao Havelange, aparecen en este documental argumentando la veracidad de estos hechos. El Mundial Olvidado llegó a su final el 19 de diciembre de 1942. Alemania y la Real Patagonia fueron los finalistas. El resultado del partido era de empate a 1, cuando la intensa lluvia se convirtió en la gran protagonista del partido. Hasta hace unos años, muchos aún desconocían quién había ganado este torneo, ya que si las pruebas de celebración del torneo habían desaparecido en su mayoría, sobre la final se sabía aún menos. De nueva cuenta, todo lo anterior que te acabo de decir, es falso. Y al igual que en el caso anterior, el documental existe, y cualquiera lo puede ver en internet. Como historia, otra genial. Número 2. El misterioso caso del aficionado maldito. Para que algo entre a categoría de leyenda, no hace falta que pasen décadas, como lo demuestra el caso que veremos a continuación. No se hagan fotos con este hombre, advierte el portal británico The Sport Bible, a pocos meses de llevarse a cabo la Copa Mundial del 2014 en Brasil. Franck Ribéry, Marco Reus, Samir Nasri y Lucas Moura, descartados para la Copa del Mundo, aparecen en algunas de las selfies que este hincha, conocido como el fan maldito, se tomó con varias estrellas del fútbol. Lucas Moura, el brasileño que militaba en el Paris Saint-Germain en ese entonces, y quien tenía chances de estar entre los 23 convocados, fue descartado por el seleccionador Luis Felipe Scolari. Sami Nasri, el extremo francés del Manchester City, no entró en los planes del técnico galo, Didier Deschamps. Franck Ribéry no se recuperó de su lumbalgia, y tuvo que descartar la opción de jugar la Copa del Mundo. La misma suerte corrió Marco Reus, que se fracturó el tobillo izquierdo en un amistoso entre Alemania y Armenia. En todos los casos, se perdieron el Mundial del 2014, pese a que estaban seguros en sus nóminas al momento de fotografiarse con el joven aficionado. Este no es el único caso en el que se habla de maldiciones que afectan a los jugadores, en vísperas de la Copa del Mundo.
Anteriormente, uno de los brujos más influyentes de Ghana, Nana Kwaku Bonsam, aseguró que fue él quien lesionó al portugués Cristiano Ronaldo, para que no se enfrentara a la selección africana en el último partido del Grupo G del Mundial de Brasil. Coincidencia o no, hay en internet diferentes comentarios, de personas que piden saber la nacionalidad del aficionado, y especulan hasta con posibles actos de brujería. Hasta ahora, la identidad de este aficionado maldito, sigue siendo un misterio. Número 1. La maldición del Balón de Oro, y otras maldiciones del Mundial. El Balón de Oro es un premio preciado por el mundo del fútbol. Sin embargo, carga con una maldición que, desde el punto de vista de la historia, no se ha podido romper. La maldición del Balón de Oro reza que quien gana este premio, no solo no consigue el Mundial al año siguiente, sino que les va realmente muy mal. Algunos de los más destacados son los siguientes. Eusebio ganó el Balón de Oro en 1965. El jugador portugués vivió la eliminación de su selección en semifinales frente al local, Inglaterra, en 1966. Johan Cruyff, de Holanda, fue la siguiente leyenda víctima de la maldición. Ganó el preciado premio en 1973 y en el Mundial de Alemania 74, cayó en la final frente al anfitrión. El francés Michel Platini, fue el ganador del Balón de Oro en 1985, y en México 86, vio a su equipo caer en semifinales frente a Alemania. 1993. Roberto Baggio, Italia. Un penal fallado por él, le dio el título mundial a Brasil en Estados Unidos 94. Asimismo ocurrió con Ronaldo en 1998, donde perdió en la final frente a Francia tras haber ganado el Balón de Oro en 1997. Ronaldinho no se pudo escapar a esta maldición. Ganó el premio en 2005, y en 2006 su selección quedó eliminada en cuartos de final frente a Francia. Lionel Messi se hizo con el premio en el 2009, y en 2010 llegó hasta cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica, siendo humillado por Alemania. Cristiano Ronaldo logró el premio en el 2013, y en Brasil 2014 su selección no superó ni la fase de grupos. En 2017, nuevamente el portugués ganó el premio, y otro capítulo sobre la maldición del Balón de Oro será escrita en Rusia 2018. ¿Logrará Portugal ganar el próximo Mundial, y romper así la maldición? Australia y el brujo africano. Cuenta la leyenda, que una vez los australianos contrataron a un brujo africano para asegurar su victoria ante Rhodesia, actual Zimbabue, y así acercarse al Mundial de México 70. Efectivamente, los canguros ganaron el partido, y el brujo entonces pidió su pago de 1000 libras esterlinas, para completar la transacción. Los australianos no pudieron pagar, y como venganza, el brujo maldijo a los futbolistas de este país, quienes calificaron apenas a un mundial entre 1970 y 2002. Calificados a Alemania 2006, un director de cine australiano, pagó a un brujo africano para que la maldición fuera retirada. En ese mundial, el equipo pudo calificar a octavos de final por primera vez en su historia. La maldición de Jujuy. Antes de que la selección argentina realizara su viaje a México, para disputar el Mundial del 86, Maradona y compañía, hicieron una parada a la provincia de Jujuy, donde le pidieron a la Virgen del Poblado, que les hiciera el milagrito de ganar la Copa del Mundo. A cambio, regresarían a celebrar a aquel lugar. Su petición se cumplió, sin embargo, la albiceleste nunca regresó. Desde entonces, se dice que el equipo quedó maldito, y hasta que no cumpla su promesa, no volverá a ganar un Mundial. La magia negra. El ex guardameta Thomas Nkono, un ícono en Camerún, siendo el entrenador de porteros de la selección de su país, fue arrestado antes de comenzar el partido de semifinales de la Copa Africana de Naciones 2002 ante Malí, luego de descubrir que practicaba magia negra dentro del terreno de juego, con el objetivo de perjudicar a sus rivales. Luego de darse la detención del ex portero, su equipo ganó ese partido por 3-0 y, posteriormente, se coronó campeón al ganarle por penales en la final a Senegal. Desde mundiales montados, hasta mundiales que fueron olvidados. Desde viajeros en el tiempo, hasta maldiciones y magia negra. Sin duda, son muchos los mitos y leyendas urbanas que envuelven a este gran evento deportivo, el cual abrirá un nuevo capítulo este verano de 2018. ¿Qué otras nuevas historias se escribirán en este mundial? ¿Se romperán algunas de estas maldiciones? ¿O por el contrario, surgirán otras nuevas?
No olvides comentar más abajo, ya que tu opinión es lo más importante. Dale like y comparte con tus amigos y conocidos, y no olvides suscribirte para que cada día seamos más en este canal. Se despide de ustedes su amigo Dalf93. Nos vemos en el siguiente video, y hasta la próxima.